Hola a todos, soy Connie en este canal que llamé Escalera al Éxito, donde te cuento las problemáticas, los desafíos, los fracasos que enfrento emprendiendo con mi empresa y que estoy segura transformo en aprendizaje para catapultarme al éxito. Si estás viendo este video no es casualidad, hoy traigo un tema que ayer me sorprendió, me tomó por sorpresa. Y si estás viendo este video seguramente que a vos en algún lado te está llegando porque esta información tiene que llegarte para este conflicto que estás atravesando, esta situación en particular que estás viviendo o que probablemente viviste en el pasado. Y me pasó que en esto de emprender y los vínculos con los colaboradores a veces se presentan dificultades como la que tuve ayer, donde pasé un momento tenso. Una persona muy cercana de los primeros rangos se presentó con cara mala, mucho enojo y no solo en su corporalidad, sino en el tono de su conversación, a encararme por un chisme que había recibido donde yo supuestamente dije de determinada forma y toda la connotación que ella le dio. Porque cuando nosotros recibimos una información de alguien, primero a chequear qué es lo que se dijo, porque si te das cuenta, alguien que lo escuchó no es lo mismo que hables con la persona que lo dijo. Me pareció buenísima la actitud de que venga a traerlo y a traer el tema. Se sintió muy ofendida, no le gustó para nada. Agradecí mucho la posibilidad de poder esclarecer la situación y en un primer momento, ¿ustedes qué harían con una persona que está súper reactiva, súper enojada? Vino como fuego, flecha, con cara de enojo, corporalidad, todo así, las caras que hacía todo, tenía mucho enojo encima, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que hice fue dejarlo un poco que se descargue. Cuando pude interrumpirla para hacer una observación, le dije que estaba haciendo conjeturas de algo que le dijeron, que no había sido exactamente la conversación como la estaba reproduciendo ella. Esclarecí el contexto en el que se daba esa conversación y el por qué yo decía lo que decía, que tenía un contexto superior atrás, que no me tomé el tiempo de aclarar con otra persona porque no era una persona dentro del staff, entonces como que no meritaba hablar en profundidad de eso, sino que pasó a ser un simple comentario en forma de chiste interno del grupo, con una persona que como no era del grupo no lo interpretó de esa forma, ¿no? Y bueno, me sirvió mucho porque a raíz de esta situación tenía dos caminos yo. O sea, uno es, primero, no estar de acuerdo con la persona, llevar a un conflicto, escalar esa situación, incluso llevarla a que no siga trabajando en la organización. Y la otra era aprovechar lo que pasó para también ejemplificarlo con el resto del equipo, que fue lo que hice. Me tomé el trabajo de reunirlos a todos y explicar lo nocivo que es el chismerío, el radio pasillo en una organización. Lo mal que hace, porque cuando tomamos lo que otra persona dice de una situación que pasó, de una conversación que escuchó o que dice haber escuchado, primero hay que saber que el cerebro a veces interpreta vacíos y les llena con la información de nuestra historia personal, que no es lo que realmente por ahí está pasando. Segundo, hay que saber que también los recuerdos a veces nos mienten, ¿no? Entonces, tendemos a generar imaginación por demás del pasado y no siempre es tal cual si nos remitimos a los hechos. Hay que siempre diferenciar un hecho concreto de una interpretación que estamos haciendo sobre el hecho. En este caso era, vos dijiste esta cosa y yo no dije esa cosa, yo dije esta frase dentro de otro contexto. No es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Me sirvió de ejemplo para todo el equipo. Pude transmitirle a todo el equipo lo nocivo que era el tema del chisme. Agradecerle a ella, delante de todos, la oportunidad de que venga a traer el tema conmigo para esclarecerlo y darme la oportunidad para que yo lo explique. Y aprovechar el contexto que se estaba dando para además hacer algo nutritivo para el equipo y felicitarlos a todos por el labor. Que el comentario había sido sacado del contexto, que lo que yo veía en la labor eran cosas positivas como esta y esta, y que entendía que el chiste interno que teníamos dentro del equipo, esta persona que no pertenece al equipo no lo pudo entender como tal. Y que bueno, se dio una situación más amena, le pedí disculpas si no le había gustado el comentario que yo había hecho, que no lo había sido de un lado negativo, sino un modo chiste. Y bueno, me trajo una enseñanza que a veces hay que tener cuidado con quién se hacen los chistes, en qué contexto y demás, ¿no? Porque no siempre las personas lo entienden. Y también que hay personas que son más susceptibles porque tienen una personalidad que lleva a tener
como tendencia a tomarse las cosas más en forma personal y sentir que ellos hicieron algo mal, que es la responsabilidad de ellos, cuando en realidad muchas veces cuando se hace un comentario puede ser que tenga muchas personas involucradas, todo un sector, muchas tareas, que no siempre la responsabilidad recae en uno, sino que en muchas personas, y por eso es que a veces las personas toman como que fuera algo personal con ellos, y en realidad estamos hablando de algo que es mayor a ellos, ¿no? Que abarca a todo un turno, a todo un sector, o ¿no? A más personas, digamos. Y les comparto esto para ver la importancia en la comunicación. Como yo les contaba hace poco, una de las cosas que más disfruto es hablar con las personas, y bueno, gracias a eso también yo pude transformar esta experiencia en algo que fue positivo para todos, en traer a colación, que aparte se abrió un espacio de diálogo entre todos, fue generativo, cada uno pudo compartir. Yo les conté un poco a veces las cosas que yo omitía decir por un tema de que por ahí no me involucro tanto, y no obstante las veo igual. Entonces les compartí esas cosas que yo veía para que ellos sepan las buenas cosas que yo notaba en la gestión, en la organización, en un montón de cuestiones, y que para ellos resultara algo positivo. En el sistema psicológico se dice una caricia positiva. Cuando hacemos un comentario positivo es una caricia positiva, cuando hacemos un comentario negativo es una caricia negativa. Y así hay que tener mucho cuidado a veces cuando nos llegan esos comentarios, esos rumores, ese que dijo alguien de otra persona y demás. Es súper nocivo, todo eso genera una vibración súper baja dentro de la organización, y no se olviden que todo lo que generamos es lo que tenemos trayendo. La manifestación se trata justamente de eso, de lo que yo genero cuando verbalizo una palabra, de lo que yo genero cuando el pensamiento se verbaliza y hace una acción, y eso que se va dando es lo que terminamos atrayendo a nuestras vidas. Así que de esta forma transformé esa situación conflictiva en algo positivo para unirnos entre todos, en dar reconocimiento a las personas, que es algo que es muy, muy beneficioso en la organización. Siempre es bueno, la gente no trabaja solamente por un sueldo. Los cumplidos, los elogios, el ser reconocido, el ser visto por las personas con las que trabajás es parte de esa compensación que hacemos entre el trabajo que damos y lo que recibimos. Y bueno, de esta forma les comparto la importancia de esto, de no quedarse con eso guardado cuando me cae mal algo que me llega o me dicen. Lo importante del diálogo entre las personas, poder tener ese espacio cuando se me pasa el enojo, porque lo único que yo le traje a colación como algo que no estaba muy bueno, que invalida a veces lo que digo, es cómo lo digo. No es lo mismo que yo te diga qué linda que sos, que qué linda que sos. No es lo mismo que yo te diga, pero ¿qué te pasa por la cabeza? Que te diga, ¿qué pasó por la cabeza tuya? No es lo mismo, la corporalidad habla, la gesticulación habla, y lo que digo con la boca también habla. Lo mismo que las palabras que elijo. Eso también tiene que ver mucho con la manifestación que tanto se habla. ¿Qué palabra elijo decir? No tengo, tenés, no es lo mismo, ¿no es cierto? Así que el lenguaje es generativo. No solamente porque genera en términos de la vibración que genera y vuelve, sino que es generativo porque en el contexto genera cambios. A veces no transaccional en forma directa, sino en el contexto, ¿no? Esto que les decía, no es lo mismo decir un cumplido y que el equipo se sienta bien, a decir algo que es negativo y que el equipo se sienta mal. Y también es qué palabra uso para hacer ese cumplido y qué palabra uso para hacer ese descargo de cosas a mejorar. Y ahí está el arte de la comunicación. Cómo digo lo que digo es más importante a veces de lo que digo. Y eso es importante, y es importante que ustedes lo aprendan para todo. Cuando van a hablar con una pareja, con un hijo, con un padre, en el trabajo, con el estudio, con un compañero. No es lo mismo como lo digo que lo que digo. Las dos tienen igual importancia. Qué palabras selecciono para hablar y el contexto en que lo hago y la corporalidad en que lo hago. Así que les dejo esta reflexión para que se fijen de aprender a comunicarnos mejor, y nos vemos en el próximo video.